Hola, muy buenas tardes. Es un gusto para mí, en nombre del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la Universidad Estatal a Distancia, presentarles el día de hoy nuestro tercer cafetico. Tenemos el honor enorme de tener en esta presentación, en esta tarde, a Enar Pineda. Enar es periodista y comunicadora con más de 15 años de experiencia. Es máster en Derechos Humanos por la Universidad Estatal a Distancia. Dentro de los hobbies que ella tiene uno lindísimo que es el de escribir. Y bueno, últimamente ha escrito 2 libros que se han publicado como tal y se ha hecho presentaciones lindísimas. Yo las he visto con los niños y con las casas editoras, etcétera. Ella en esta tarde nos va a compartir su trabajo final de graduación con el cual optó por el título de máster en Derechos Humanos en la UNED y se denomina Convictos Colaterales, una aproximación de los derechos humanos de las personas menores de edad que viven en la prisión Vilma Curley. Así es que sin más, Enar, mucho gusto y bienvenida. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Para mí es un honor estar hoy acá con ustedes. Y sí, quiero contarles un poquitito sobre esta investigación y lo que encontramos como resultado de este proceso. Ya por acá les comparto mi pantalla. Entonces, bueno, el ejercicio que hicimos está enfocado en acercarnos un poco a los derechos humanos de las personas menores de edad que viven en el CAI Vilma Curley Rivera en Costa Rica. ¿Y por qué nos acercamos a ellos? Bueno, porque determinamos que había un vacío de información respecto a los derechos humanos de las personas menores de edad que viven en este centro penal. Y esto porque hay una inexistencia de informes oficiales, no hay investigación previa específica, existe una vaga mención de las personas menores de edad en investigación previa, pero esta investigación previa está enfocada en mujeres privadas de libertad, lo que se traduce en una imposibilidad material de definir si hay cumplimiento o incumplimiento de los derechos humanos. Entonces, con este problema detectado, definimos enfocar nuestra investigación en este caso. El objetivo principal, el objetivo general de esta investigación era justamente determinar si las personas menores de edad que viven en el CAI durante el 2021 tenían un pleno disfrute de los derechos humanos. Y para hacer este análisis tomamos como referencia la Constitución Política de Costa Rica, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos de derechos humanos suscritos por el país. Además, definimos los objetivos específicos y seguimos un procedimiento metodológico de investigación de metodología mixta, es decir, hicimos revisión bibliográfica, hicimos visitas de observación al centro penal, hicimos un sondeo a las mujeres privadas de libertad que están dentro del módulo materno-infantil y además realizamos entrevistas semiestructuradas a 3 mujeres privadas de libertad, a 2 voceros del CAI, a un vocero del PANI, a uno de la Fundación DEVI y además a la oficial mayor de la penitenciaría. Esto, como les decía, adicional el sondeo que aplicamos a todas las mujeres privadas de libertad que estaban en el centro penal. Y no se incluyen como sujetos de investigación las personas menores de edad porque las personas menores de edad que están en el módulo tienen menos de 3 años. Entonces, pues por la edad no es factible incluirlos, hacer entrevistas específicas para ellos. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Uno de los objetivos que nos planteamos era definir si existía suficiente normativa nacional e internacional que protegiera los derechos humanos de las personas menores de edad que viven en el CAI. El primer resultado que encontramos es que efectivamente existe esta normativa, tanto a nivel nacional como internacional, y además establece de manera suficiente el deber del Estado a una protección especial para las personas menores de edad. Es decir, no solo establece reglas generales, sino en la mayoría de los casos reglas específicas sobre qué tipo de protección debe el Estado dar a las personas menores de edad. Por ejemplo, en la Constitución Política, en el artículo 50, habla de el derecho a una protección especial de todas las personas menores de edad. O las reglas de Bangkok, en la regla 51,
habla, por ejemplo, de que las personas menores de edad que viven con su madre en una prisión deben tener atención permanente de salud y desarrollo supervisado por especialistas. La regla 52, por ejemplo, habla de que el proceso de retirar a una persona menor de edad de un centro penal debe hacerse con delicadeza. Entonces, como les decía, sí existe una normativa y esta normativa establece de manera específica el tipo de protección que las personas menores de edad que viven en un centro penal con su mamá deben recibir por parte del Estado. Pero además nos encontramos con que existe una laguna legal. Resulta que las personas menores de edad que viven en el centro penal están en un centro penal que es administrado por el Ministerio de Justicia y Paz, cuyo accionar está enfocado en las personas privadas de libertad y que por mandato legal no puede interferir con las personas menores de edad. Por otro lado, tenemos al PANI, que es la institución rectora de bienestar infantil en el país. Pero el PANI asegura que las personas menores de edad no están bajo su cuidado, sino que están bajo cuidado parental, porque viven con la mamá, y que además están en una institución que pertenece a otra entidad estatal. Y por otro lado, tenemos a las mujeres privadas de libertad, que están en pleno derecho de ejercer su maternidad y además tienen toda la disposición para hacerlo. Es decir, ellas quieren tener a sus hijos y cuidarlos en los 3 años que la ley se los permite, pero que por su condición de privadas de libertad tienen un acceso restringido, un accionar restringido respecto a la calidad de vida que pueden proveer a las personas menores de edad. Por ejemplo, ellas no definen qué tipo de alimentación reciben las personas menores de edad, o si van al médico o no, o qué tipo de vestimenta tienen, o qué tipo de atención médica tienen, si tienen o no un vestido digno. Esto nos da como resultado una condición de vulnerabilidad, porque aquí otra vez lo que se encuentra es una laguna legal. Tenemos 3 actores en los que hay una descoordinación. Las mujeres privadas de libertad están en una condición de vulnerabilidad que se traslada a las personas menores de edad, y por otra parte tenemos 2 instituciones del Estado que de alguna manera eluden esta responsabilidad y que en el primer caso, por un tema de mandato legal, no puede interferir con las personas menores de edad, y en el otro caso, el PANI alude que las personas menores de edad están en un cuidado parental y que, por tanto, su accionar no va por ahí. En cuanto a el personal del módulo materno-infantil, es decir, quienes trabajan ahí, efectivamente hay una comisión profesional que atiende el módulo, que está integrado por profesionales en trabajo social, en psicología, en orientación, en derecho. Pero acá hay otra vez un temita. Estos profesionales únicamente atienden a las mujeres privadas de libertad, porque recordemos que estos profesionales son contratados por el Ministerio de Justicia y Paz, y su enfoque está en las mujeres privadas de libertad y no en las personas menores de edad. Es decir, las personas menores de edad únicamente reciben atención profesional del área médica, es decir, del doctor o la doctora que atiende dentro del CAE. Y solamente en caso de emergencia, es decir, no hay una atención preventiva, sino que solo si el niño o la niña presenta una emergencia médica va a ser atendido por este personal. En cuanto al personal penitenciario, hay 2 policías que se turnan en turnos de 12 horas, pero no tienen ninguna preparación especial para atender a las personas menores de edad. Hay un esfuerzo para que no haya una rotación constante, pero no hay una indicación formal sobre el tema. Es decir, el CAI sí reporta que hay un esfuerzo porque no haya una rotación constante, pero no hay ninguna indicación formal de que eso sucede. Y además aquí hay otro tema. El nombramiento y la rotación no depende del CAI, sino de la policía penitenciaria. En cuanto a las condiciones materiales del módulo, ¿qué encontramos? Hay algunos puntos positivos. Por ejemplo, está en un espacio completamente separado de otros módulos. Sí hay un tema, y es que las mujeres privadas de libertad, tanto indiciadas como sentenciadas, están en el mismo espacio. En el módulo materno-infantil están todas las que tengan más de 8 meses de gestación o un niño o una niña de menos de 3 años. En cuanto a ubicación, esto representa una ventaja y una desventaja. Una ventaja porque el módulo está ubicado lejos del resto de los módulos, lo que implica que las personas menores de edad no están expuestas al resto de las personas privadas de libertad. Sin embargo, también está en el ingreso del CAI.
Esto lo que implica es que en algunos casos, cuando cualquier persona privada de libertad ingresa, y si ingresa en una situación de violencia, ¿verdad? Pegando gritos o cosas por el estilo, las personas menores de edad están expuestas a escuchar y a ver este proceso porque el ingreso de todas las personas privadas de libertad está justamente donde está el módulo materno infantil. Un aspecto positivo es que en la mayoría de los espacios se cumple la ley 7600, y digo que en la mayoría porque en las habitaciones individuales no es así, pero en el resto de los espacios sí se cumple. El estado general del inmueble es bueno, es decir, la pintura, los apagadores, el piso, en su mayoría es bueno. Los colores en las áreas comunes son vivos, en los espacios privados más bien son cálidos, ¿verdad? Atienden a la necesidad de las personas menores de edad. Sin embargo, sí hay algunos espacios que requieren una atención inmediata. Estamos hablando de las habitaciones dobles, por ejemplo, que están en una condición muy, muy deteriorada, o el cielo raso en algunos espacios que están en una condición deteriorada. En cuanto al tema de barreras y espacio personal, se encuentra que no hay un exceso de barreras, es decir, el módulo materno infantil tiene una infraestructura similar a un Secudi si uno lo ve desde afuera. Desde adentro no hay un exceso de barrotes, es decir, las habitaciones tienen una puerta y no barrotes que puedan generar una condición o una percepción a las personas menores de edad. Y cada mujer privada de libertad tiene un espacio para convivir con su hijo, una habitación. En cuanto a la seguridad, existe señalización de salida de emergencia y existe detector de humo. Por acá hay algunas fotografías de cómo se ven los espacios. Como les decía, la mayoría de los espacios están en una buena condición, exceptuando las habitaciones individuales, las habitaciones, dobles, que estas sí requieren una intervención inmediata. En este momento, si una mujer privada de libertad tiene un hijo o una hija en una condición de discapacidad y requiere de un espacio más amplio para poder atender a esta persona menor de edad, o si ingresa a una mujer privada de libertad que tiene 2 niños y por tanto requiere una habitación más amplia, no sería posible atenderlo porque las habitaciones dobles están en una condición muy deteriorada. El resto de los resultados los agrupamos por nivel de cumplimiento, es decir, agrupamos a los resultados, a los derechos que tienen un nivel de cumplimiento alto, bajo y medio. Pueden ser el derecho como tal o algún aspecto de ellos. Por ejemplo, empezamos por aquellos derechos o aspectos de ellos que tienen un bajo o nulo cumplimiento. Por ejemplo, en el caso del derecho a la salud, no existe control de niños sanos, es decir, no hay atención preventiva. En el país, todos los niños de menos de 3 años son llevados de manera constante a los EBAIS o al médico para que haga un seguimiento de su salud. El país tiene instaurado a través de la Caja Costarricense de Seguro Social un programa de niños sanos. En el caso de las personas menores de edad que viven en el CAI, este control no se lleva. No tienen ningún tipo de atención preventiva. Es decir, no hay seguimiento para verificar estándares de crecimiento y condición de salud. Hay otro tema importante, y es que estos espacios de seguimiento de control de niños sanos también sirven como primer nivel de atención en alerta de uso o negligencia. Es decir, cuando uno lleva el niño o la niña a revisión al médico, si este profesional de la salud encuentra que hay algún indicio de violencia o negligencia, pues va a activar un protocolo. Las personas menores de edad que viven en el CAI no tienen ese espacio porque, como les decía, no hay control de niños sanos. Ahora, aquí hay varias cosas importantes. Primero, hay un criterio contradictorio porque la versión oficial, la versión de las autoridades del centro es que sí existe este control. Sin embargo, las personas privadas de libertad reportaron que eso no es así. Solamente cuando hay un caso especial, es decir, si la persona menor de edad nace con una condición de salud, en el centro médico en el que nace, le van a dar ese control de niño sano. Tenemos el reporte de un niño que nació en condición de prematuridad, entonces el centro de salud en el que nació le da control de niño sano cada 3 meses.
No hay valoración pediátrica. Como les decía al inicio, una de las reglas de Van Gogh establece que el control y seguimiento de las personas menores de edad de salud que viven con sus madres en un centro de privación de libertad debe ser por profesionales especializados. No hay una valoración pediátrica en el centro de salud, no existe. No hay una atención odontológica, no hay una atención nutricional. Esto en primer nivel. En segundo, el segundo aspecto de este derecho, que también tiene un nulo o bajo cumplimiento, es el tema de el soporte para las mujeres privadas de libertad dentro de las 24 48 horas después de dar a luz. El protocolo en la caja es que cuando una mujer da a luz debe permanecer en el centro de salud por mínimo 48 horas. Después, si se encuentra en una condición de salud positiva, pues va a ser egresada. Las personas privadas de libertad, las mujeres privadas de libertad, efectivamente dan a luz en un hospital de la caja y son egresadas hacia el centro penal. Después de que ingresan, después de esas 24, 48 horas, después de haber dado a luz, no tienen ningún tipo de soporte. Ellas dependen de si requieren cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de atención. Una mujer que acaba de dar a luz normalmente requiere un tipo de soporte durante los primeros días después de dar a luz. Sin embargo, ellas dependen únicamente de la buena voluntad de otras mujeres privadas de libertad. Es decir, si entre ellas deciden ayudarse, es decir, dependen solo de la solidaridad de sus compañeras. Esto genera un riesgo de depresión postparto, que es un riesgo tanto para la mujer privada de libertad como para la persona menor de edad, ¿verdad? El riesgo de depresión postparto está establecido como un riesgo importante perinatal por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, como les decía, en este caso, ellas no tienen ningún tipo de soporte. Hay otro tema importante, y es que hay un problema de convivencia con mapaches. En el módulo materno infantil hay un nido, por decirlo de alguna manera, de mapaches. Estos animalitos viven en el cielo raso. Esto genera dos riesgos. El primero es que sueltan las láminas del cielo raso. Entonces, existe una sensación de inseguridad por parte de las mujeres privadas de libertad, de que siempre existe un riesgo de que le caiga una de estas láminas encima a cualquiera de las personas menores de edad. Y la segunda es que los mapaches son agentes transmisores, tienen otro tipo de agentes zoonóticos. Por ejemplo, tienen pulgas, son transmisores de rabia, ¿verdad?, de otras enfermedades. Esto implica un riesgo para las personas menores de edad. En cuanto al tema de salud mental, que es la regla 52 de las reglas de Van Gogh, ¿verdad? La regla 52 establece que el proceso de separación de una persona menor de edad respecto a su madre, cuando esta persona convive en un centro penal, debe hacerse de manera delicada. Aquí hay una contradicción importante entre la versión oficial y los testimonios. La versión oficial me refiero a la que dan las autoridades del centro. La versión oficial dice que hay una planificación de salida, que hay un proceso de desapego, que interviene psicología. Sin embargo, ninguna mujer privada de libertad respaldó esta información. No existe un protocolo escrito del proceso de separación, y las mamás que entrevistamos en las entrevistas semiestructuradas también dijeron desconocer el proceso. La Fundación DEBI, que es la fundación que trabaja en convenio con el módulo materno infantil para dar espacios en los CECUDES a las personas menores de edad, también informó que las mujeres privadas de libertad adolecían de la preparación para este proceso, y que incluso en algunos casos ha sido la fundación la que ha intervenido para tratar de dar ese soporte en el proceso de desapego. El 91% de las mujeres privadas de libertad que respondieron el sondeo que aplicamos nos dijeron que no conocen que exista el proceso de separación, de preparación para la separación. Otro tema aquí muy importante es que no existe capacitación en prevención de accidentes, salud e higiene. Tampoco hay capacitación para las mujeres privadas de libertad en cuanto a alimentación saludable. Esto, sumado al tema de que ellas están en un contexto aislado,
implica que cualquier campaña que corran las autoridades, por ejemplo, el Ministerio de Salud o el PANI o cualquier ONG que busque concientizar sobre este tipo de temas como prevención de accidentes, hábitos de higiene, salud, alimentación saludable para las personas menores de edad, no va a llegar a las personas privadas de libertad. Ellas no pueden ser impactadas por estos esfuerzos. Aquí otro asterisco que pongo por acá es que el CAI dice que previo al COVID sí se llevaban a cabo algunas de estas capacitaciones y que no se han llevado a cabo en los últimos años por el tema del COVID. Sin embargo, no hay un programa formal ni registro de este programa de capacitaciones. Respecto al derecho a una vida libre de violencia, no hay capacitación en crianza sin violencia. Tampoco existe un mecanismo de denuncia para que si una mujer privada de libertad considera que alguna persona de la policía penitenciaria o alguna persona del personal técnico está violentando o agrediendo a una persona menor de edad, tenga cómo denunciarlo. No hay visitas de supervisión del PANI. Por el contrario, hay una percepción negativa de las mujeres privadas de libertad hacia el PANI. Cuando les preguntamos, bueno, y en caso de una situación de emergencia, ¿acudirían al PANI a denunciar? La respuesta fue que el PANI solo interviene para quitarle a sus niños o niñas, que no, el PANI no juega un rol más allá de eso. El personal de la policía penitenciaria no está capacitado en derechos humanos de las personas menores de edad. Hay un riesgo también por la convivencia de las mujeres privadas de libertad entre indiciadas y sentenciadas. Y el único mecanismo de prevención de la violencia es coercitivo. ¿Y por qué? ¿A qué nos referimos con esto? Las mujeres privadas de libertad tienen súper claro que ante cualquier indicio de violencia hacia las personas menores de edad o incluso violencia entre ellas, llámese cualquier tipo de agresión, lo que va a suceder es que van a sacarlas del módulo y van a perder el derecho a estar con sus niños o niñas y la persona menor de edad va a ser egresada del centro penal. Por eso les digo, este mecanismo de prevención de violencia es únicamente coercitivo. En cuanto al derecho de las personas menores de edad a tener esparcimiento, entretenimiento y cultura, existe una pantalla de televisión, ¿verdad? Pero únicamente funciona si se le cargan programas mediante un dispositivo USB. No hay una persona encargada de actualizar este dispositivo, lo cual implica que desde hace 3 años esa música no se ha cambiado y esos programas no se han cambiado y son muy pocos los que tienen. Entonces, al final, la pantalla no está cumpliendo el rol para el que fue diseñada. En cuanto al derecho a la educación, hay un acuerdo firmado con la Fundación DEVI. Sin embargo, desde marzo del 2020 y hasta finales del año anterior que se llevó a cabo esta investigación, las personas menores de edad no estaban asistiendo a los SECUDI. Y esto por el tema del COVID, ¿verdad? Por un tema de priorizar el tema de la salud. Tampoco existe capacitación en estimulación temprana. Existe una sala de estimulación, eso sí, existe un espacio que se llama sala de estimulación. Sin embargo, tiene muy pocos implementos y hay menos enfocados en estimulación temprana. Es decir, hay coaches o otro tipo de implementos que no necesariamente están enfocados en estimulación temprana. Aquí nuevamente les puse un asterisco porque el CAI indica que previo a COVID sí se daban capacitaciones en estimulación temprana, pero vuelve a suceder lo mismo. No hay ningún tipo de registro de estas capacitaciones. Y respecto al derecho a conocimiento y difusión de los derechos humanos de las personas menores de edad, no hay en el módulo ningún material impreso u audiovisual que hable sobre los derechos humanos de las personas menores de edad. Cuando les preguntamos a las mujeres privadas de libertad que cuáles eran los derechos de las personas menores de edad, que si conocían los derechos de sus hijos e hijas, sus respuestas evidencian que existe un desconocimiento importante. No hay ningún tipo de capacitación en derechos humanos para las mujeres privadas de libertad respecto a los derechos humanos de las personas menores de edad. Y acá el CAI dice que una de las razones es que existe una dificultad para realizar esta capacitación porque hay una alta rotación de las mujeres privadas de libertad en el módulo.
Sin embargo, acá les pusimos un gráfico que nos parece que contradice esta afirmación, porque si lo vemos, el 55% de la población que estaba en el módulo materno-infantil tenía más de un año de estar en el módulo. Entonces, sí, aunque haya una rotación, que en este caso podríamos asumir que es menor al 45%, hay un porcentaje de la población que tiene más de un año. Es decir, que este proceso sí se puede iniciar. Además, que hay algunos sistemas que pueden utilizarse que sean atemporales, ¿verdad? Por ejemplo, existen en el módulo espacios donde se podría colocar información, incluir información en gran formato que permita la fácil lectura de los derechos humanos de las personas menores de edad y realmente reforzar este ejercicio. Ahora, ¿cuáles son los derechos o aspectos que encontramos con cumplimiento medio? Bueno, en cuanto al derecho a la salud, nos encontramos que hay una atención médica en caso de emergencia, es decir, hay un aspecto que está siendo atendido. Hay un suministro de leche, aunque el 64% de las mujeres privadas de libertad indica que este suministro de leche es de manera tardía o incompleta, es decir, que les dan muy poquita leche para 3 meses, por ejemplo, que no cumple las necesidades, que no alcanza para las necesidades del niño. Esto es una contradicción con la versión oficial, porque el CAI indica que sí se da el suministro de leche de manera completa. En cuanto al derecho a vestido digno, esta es una responsabilidad de las mujeres privadas de libertad, es decir, no hay nadie que asuma la responsabilidad de darle un vestido digno a las personas menores de edad, sino que esto recae sobre las mujeres privadas de libertad. Sin embargo, por su condición de privadas de libertad, pues no tienen medios para cumplir con esta obligación o con esta responsabilidad. Por tanto, dependen de ayuda externa. En algunos momentos, por ejemplo, cuando nace un niño o una niña dentro del módulo, el mismo personal del módulo, personal técnico, gestiona y dona productos para esta persona menor de edad. Sin embargo, si tomamos en cuenta que una persona menor de edad entre los 0 y los 3 años tiene un crecimiento acelerado y que la ropa que usted le dan para un niño recién nacido a los 2 meses ya no funciona, realmente nos damos cuenta que hay una situación de alta demanda que las mujeres privadas de libertad tienen muy pocos recursos para poder suplir. Esto les coloca en una condición de vulnerabilidad. Como les decía, no existe ninguna ayuda estatal para atender esta necesidad y el PANI aduce que estos niños están bajo cuidado parental y por tanto es responsabilidad de las mamás. Otra vez volvemos al tema de la laguna legal. ¿Y cuáles fueron los derechos o aspectos de ellos que encontramos con alto nivel de cumplimiento? Bueno, primero el derecho a un nombre y a una nacionalidad. Las personas menores de edad que nacen dentro del módulo materno-infantil nacen en un hospital de la Caja. El proceso de inscripción se realiza de manera inmediata y además se registra como lugar de nacimiento del hospital. En cuanto al derecho a la salud, todas las personas menores de edad tienen el esquema de vacunación completo. Esta vacunación sí se les da dentro del CAI. Existe atención prenatal para las mujeres privadas de libertad. A las mujeres privadas de libertad sí se les da el seguimiento durante todo el embarazo como parte del servicio médico. Tienen un parto en un hospital de la Caja, lo que implica que son atendidas en un lugar adecuado para ello y por personal especializado. Hay un acceso irrestricto a agua potable. El módulo tiene agua potable. Hay un menú diferenciado para personas menores de edad. Y acá pongo el asterisco de que este es el reporte que tuvimos. Sin embargo, no tuvimos acceso al menú. Pero las personas privadas de libertad sí reportaron que las personas menores de edad reciben frutas y verduras dentro de la alimentación diaria. En cuanto al derecho a esparcimiento, entretenimiento y cultura, existe un acceso a libros infantiles de la biblioteca del CAI y las personas privadas de libertad reportaron que era de fácil acceso, que simplemente pedían los libros y les eran llevados al módulo. Tienen permiso de tener sus propios juguetes y no hay limitación de cantidad.
y hay un acceso irrestricto a áreas verdes. Estos son los principales resultados que encontramos. Pero acá hay algo muy importante que anotar. En noviembre del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una solicitud de opinión consultiva a la Corte. En esta solicitud le pide que la opinión se llama enfoque diferenciado en materia de personas privadas de libertad. Y la comisión le pide a la Corte que haga una interpretación conjunta de varias normas internacionales sobre las obligaciones diferenciadas que en el principio de igualdad y no discriminación impone a los estados en el contexto de privación de libertad, a fin de que las personas puedan enfrentar la situación de igualdad real de grupos en especial riesgo. Y aquí se hace mención a mujeres embarazadas, mujeres en periodo postparto y lactantes y niños y niñas que viven con sus madres en prisión. Es decir, la comisión le hizo una solicitud de opinión consultiva a la Corte en la que le dice que le diga a los estados qué esfuerzos diferenciados deben hacer en materia de atención de estas personas privadas de libertad, y aquí están incluidas todas las personas menores de edad que vivan en prisión con sus madres, para garantizar que estas personas tengan un trato igualitario y que no haya discriminación hacia estas poblaciones. Es decir, deberíamos estar muy atentos sobre lo que vaya a decir la Corte a este respecto, porque esto debería cambiar el estándar de la atención que el Estado costarricense está dando a las personas menores de edad que viven en el CAI. La principal conclusión que tenemos de esta investigación es que existe una seria vulneración de los derechos humanos de las personas menores de edad que viven en el módulo materno infantil del CAI. Y acá, a modo de resumen, tenemos un semáforo de lo que les expuse anteriormente, ¿verdad? Lo que ven en verde son aquellos derechos o aspectos de ellos que están siendo, que tienen un cumplimiento alto. En amarillo los que tienen un cumplimiento medio, y como ven en rojo todos los que tienen un cumplimiento bajo. Es decir, hay una importante cantidad de derechos o aspectos de ellos que no están siendo satisfechos por parte del Estado cuando hablamos de las personas menores de edad que viven en la prisión Pilmaculi. Sumamente interesante, todo este planteamiento que nos hiciste. De hecho, aquí tomé nota, tengo un montón de temas que me encantaría conversarlos. Yo creo que, la primera reacción que yo tengo es que cuando estamos hablando de un caso de una privación de libertad a una mujer que tiene un hijo, lo que va a privar no es el principio del interés superior del menor, que es lo que debería privar, porque es la primera obligación que tiene el Estado cuando se trata de un niño, sino que va a privar el proceso el cumplimiento de la pena impuesta a la mujer. Y eso me lleva a otro razonamiento, que quizás el sistema judicial de Costa Rica debería pensar si en ciertas condiciones aplica, en este caso, la privación de libertad a todas las poblaciones por igual. Y a mí me parece que con esta investigación que vos hiciste, es evidente que a las madres con hijos menores se les debe dar un trato diferente, o por lo menos crear condiciones para que ellas estén en lugares privadas de libertad, pero en condiciones distintas. Esa es como mi primera reacción. No sé qué pensás al respecto. Mira, creo que una de las cosas que aprendí en este proceso y que he leído mucho del tema justamente en este proceso de investigación es que en nuestra situación no existe un enfoque de género en la administración de justicia, ¿verdad? Nuestra administración de justicia no tiene una consideración de género que debería tener para que la administración de justicia realmente contemple cosas como las que planteas, ¿verdad? ¿Cuál es el rol que cumplen las mujeres en nuestra sociedad, que en su mayoría son quienes son
cuidadoras de las personas menores de edad y especialmente cuando son tan pequeñitas, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esto es un tema de qué tanto tiene enfoque de género la Administración de Justicia. Efectivamente, los centros de privación de libertad, las cárceles en nuestro país no tienen este enfoque de género y no lo tiene la Administración General. Este es un tema muy reciente que apenas está empezando a tocar este tipo de esferas. Y además también hay otro tema importante y es que nuestra sociedad tiende a invisibilizar a las personas privadas de libertad e invisibilizamos a todos, incluyendo a todas las personas menores de edad que están ahí como en una condición de colateralidad, ¿verdad? O sea, estas personas menores de edad no le deben nada a la sociedad, no cometieron ningún delito y no están allí para como decimos desde la sociedad, para pagar algo, ¿verdad? Al final el rol de los centros de privación de libertad no se cumple en el efecto de ser resocializador o cualquier otra función, sino más bien de un rol de castigo. Pero cuando estamos hablando de las personas menores de edad que viven en un centro penal, como es este caso, pues estas personas menores de edad no tienen ninguna responsabilidad, ¿verdad? Y nosotros como sociedad y el Estado costarricense pues tiene obligaciones muy importantes en garantizar que estas personas al menos tengan un acceso a todos los derechos humanos que les corresponden. Sí, correcto. Aquí tenemos una pregunta que nos hacen en el Facebook, Enar, si quieres paso a comentarla. Es de Mario Araya, que es investigador del Centro Agenda Joven. Dice lo siguiente: buenas tardes, gracias por la exposición. ¿Cómo y por qué se establece la salida de la persona menor de edad a los 3 años? ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo y por qué? Consulta. En caso de los niños o niñas que requieran mayor tiempo de cercanía con su mamá, en privación de libertad, por ejemplo, para cuestiones de alimentación, lactancia, que requiera prolongarse, ¿es posible que ese menor de edad permanezca más tiempo en el centro o independientemente de la circunstancia que se presente, las personas menores deben salir a los 3 años? ¿Quién o cómo se decidirá esto? Claro, eso es una pregunta desde la persona menor de edad. Sí. Gracias, María. Muchas gracias por la pregunta. Mira, el módulo materno infantil se rige por un reglamento y ese reglamento establece que quienes ingresan son las mujeres privadas de libertad que tienen más de 8 meses de gestación y que los niños a partir de los 3 años deben egresar. ¿Hay casos especiales? Sí. Por ejemplo, en todo el tema del COVID, tanto las mujeres privadas de libertad como el centro penal reportó que se incluyeron en el módulo materno infantil, fueron trasladadas todas las mujeres que estaban en la Vilma Curling por un tema de anteponer su condición de salud. Y en algunos casos sí hay reportes de salidas más tardías. Ahora, ¿qué tanto tiempo? No podría yo responder esa pregunta. La regla general es que a los 3 años. Ahora, en cuanto a por qué los 3 años, en la mayoría de los países este es el estándar. Y la respuesta más frecuente que encontré en este proceso de investigación es que antes de los 3 años las personas menores de edad no son conscientes de que están en una condición de privación de libertad, ¿verdad? No tienen tanto la percepción de que están privadas de libertad. Después de los 3 años desarrollan más esa conciencia. Y entonces el desarrollar esa conciencia de que están privados de libertad, de que están en una cárcel, podría afectar más su desarrollo. Por eso salen de la prisión a los 3 años. Claro, pero quién sabe cómo será ese criterio, digamos, de dónde salió ese criterio. Porque, bueno, desde la psicología, aunque no soy psicóloga, pero bueno, sin entrar en cuál es la rama que lo establece, la socialización primaria justamente se da a esa temprana edad. Entonces, aunque tenga o no tenga conciencia de cómo está socializando y dónde está socializando y se está formando en una condición particular de privación de libertad diferente a sus pares en una cárcel. Claro, pero ahí prima otro detalle más importante y es que a pesar de que estén en una condición que no sea la óptima, o sea, a pesar de que los niños están en un centro penal,
es más importante el hecho de tener a la mamá. El hecho de lograr desarrollar esos primeros 3 años con la mamá genera un vínculo protector en la salud emocional del menor. Entonces, acá hago la misma salvedad, yo no soy psicóloga, sin embargo, los criterios que leí al respecto de por qué este vínculo es importante es porque en esos 3 primeros años el desarrollo emocional de la persona menor de edad va a estar muy ligada a la relación que tenga con la mamá. Entonces, o con una persona que le ame tal como la mamá, ¿verdad? Entonces, esa relación va a ser muy importante, porque además hay que tomar en cuenta otro detalle. ¿Qué sucede en los casos en que esto no puede pasar? ¿Qué pasa si por una condición de peligrosidad o de comportamiento o de uso de drogas, la persona privada de libertad no puede permanecer con su hijo o hija? Que esto sucede, ¿verdad? Hay un criterio médico que indica que lo mejor para la persona menor de edad no es no estar con su mamá. Hay 2 vías. La primera es que sale del centro penal y si hay contención familiar, es decir, si existe una persona dentro de la familia que está fuera del centro penal que le acoge, esta persona menor de edad iría a la casa de sus abuelos, tíos, papá, etcétera. Pero si no, esa persona menor de edad va a ser ingresado en un hogar del PANI. Entonces, ¿qué funcionaría mejor para el interés superior del menor? ¿Qué sería más saludable para el interés superior del menor? Pues entonces es ahí donde se toma la decisión de si el niño o niña debe o no permanecer con su mamá dentro del centro penal. Sí, esto a mí me pone a pensar también que hay algunos criterios que están formalizados desde el Patronato Nacional de la Infancia que hacen suponer que al PANI y al Estado mismo, ¿verdad? Porque el PANI es el Estado, que hacen suponer al Estado que no hay ningún problema en que un niño de 0 o desde el vientre a los 3 años esté con su madre en una cárcel. Porque ellos asumen entonces que están en un buen lugar. Porque el PANI interviene, digamos, aquí es donde yo quiero, digamos, hablar sobre el tema del PANI, justamente, porque el PANI en principio interviene cuando hay un niño abandonado, cuando un niño está en peligro, ¿verdad? Esas son básicamente como las condiciones de intervención del patronato. Y el PANI supone que ninguna de estas condiciones se da si un menor está en, como vos lo llamas muy bien, privado de libertad, porque no puede salir del centro penitenciario. Y ellos aluden, como vos dijiste, a que los niños están cuidados por otra instancia que es también estatal. Es decir, para ellos está bien porque igual están institucionalizados, no en el PANI, sino en un centro penitenciario. Pero entonces, ¿qué pasa con esta relación con el Patronato Nacional de la Infancia? Ok, aquí 2 aclaraciones. Las personas menores de edad no están privadas de libertad. Y yo por eso lo pongo como un efecto colateral. O sea, porque las personas menores de edad no tienen restricción para salir. Es decir, por ejemplo, si hay un niño que vive con su mamá en el centro penal y su papá quiere sacarlo por días o por ratos, puede hacerlo. Hay un proceso para que eso se pueda hacer. La persona menor de edad no tiene restricción en principio. Lógicamente, si no existe nadie dentro de su entorno cercano que le saque, pues el niño vivirá constantemente ahí. Más allá del acuerdo con el SECUDI, porque como les decía, existe un acuerdo con el SECUDI que obliga a las mamás que a partir de 1 año las personas menores de edad vayan al SECUDI para que puedan socializar y relacionarse con niños de su misma edad en un ambiente diferente al centro penal, ¿verdad? Ahora, lo que el PANI asume es que están bajo cuidado parental. El PANI lo que dice es, no, pero es que estos niños están bajo cuidado parental. Entonces son sus mamás las que son responsables del bienestar de estas personas. Pero aquí es donde el tema del enfoque diferenciado es tan importante, porque es cierto, están bajo el cuidado de sus mamás, pero sus mamás están en una condición de privación de libertad. O sea, sus mamás al final no deciden si esa casa es una casa digna o no. Ellas no deciden si la alimentación es la que el niño o niña necesita. Ellas no deciden, no pueden definir qué tipo de ropa le ponen, ¿verdad? Están en una condición de vulnerabilidad. Dependen de las ayudas, de las donaciones para definir qué ropa usa ese chiquito. Ni siquiera deciden si va o no al médico. O sea, las mamás
no tienen un acceso, ¿verdad? No pueden ir a Levi's y pedir una cita, me explico. Hay procesos para hacerlo, sí, pero son mucho más complejos. Es decir, no es tan sencillo que una mamá pueda atender a una persona menor de edad si está privada de libertad. Si yo como mamá, mi hijo o hija tiene un dolor, yo decido si lo llevo al Levi's, si en el Levi's me lo tienen que atender, y si no voy al hospital, y si tengo otra condición, pago un médico. Las mamás que están en el centro penitenciario no pueden hacer esto. Entonces, efectivamente, el PANI está de alguna manera delegando. Y lo delegan no en la otra institución, lo delegan las mamás, porque al final el PANI sí tiene conciencia de que el Ministerio de Justicia, por un tema de mandato legal, no interviene, ¿verdad? El Ministerio de Justicia lo que dice es: yo puedo atender a las mujeres privadas de libertad. Tengo una incidencia de alguna manera en las personas menores de edad, pero ese no es mi foco. Por el contrario, el PANI, el PANI tiene como mandato legal ser la institución rectora de bienestar infantil en el país, y no de las personas que están institucionalizadas, no de los niños y niñas que están institucionalizadas, de bienestar infantil de todas las personas menores de edad. Entonces es ahí donde efectivamente el PANI debería ejercer, desde mi criterio, y esto es un criterio desde mi perspectiva, un rol mucho más activo en la vigilancia de que estas personas menores de edad realmente estén recibiendo un acceso a los derechos humanos básicos, ¿verdad? Hay cosas muy sencillas de resolver, o que por lo menos con voluntad política podrían resolverse. Sí, aquí es como dijiste vos al inicio, no hay un enfoque de género en el derecho, y específicamente con las mujeres que tienen niños menores de edad y que están embarazadas y lo tienen estando en privación de libertad. Enar, y no sé si llegaste a identificar este dato, pero me parecería interesante en este contexto de la conversación, los delitos por los cuales estas mujeres están privadas de libertad, en su mayoría. No, y te explico por qué no, porque el enfoque de la investigación estaba en las personas menores de edad, no en las mujeres privadas de libertad. Sin embargo, el Ministerio de Justicia sí tiene ese detalle. Hay una investigación reciente de los 5 o 6 años antes, que indica que la mayoría de las mujeres privadas de libertad están en privación de libertad por tema de tráfico de drogas al menudeo. Pero yo no entré a ese detalle porque, como te decía, mi enfoque estaba en el tema de las personas menores de edad. Correcto. Sí, y si vemos este dato, generalmente habla esa privación de libertad de mujeres que han cometido ese delito, habla de una necesidad específica, muy puntual, de conseguir un dinero rápido, probablemente para mantener a sus hijos o para mantenerse. Probablemente el nivel socioeconómico de las mujeres que están ahí es un nivel socioeconómico muy bajo, que también es parte como de lo que nos dicen las estadísticas de las personas que están en esta condición. Y en algún momento, cuando hiciste las entrevistas a los diferentes grupos, sobre todo los grupos institucionalizados, que no los recuerdo aquí bien todos los que hablaste, hicieron mención a la necesidad de cambiar el sistema y hablaron de cómo podría ser eventualmente un sistema carcelario que incluya a mujeres con niños. ¿Te referís a las mujeres privadas de libertad? Ajá. No, vos hiciste entrevistas a personal judicial. Ok. Ajá, a los ¿Te referís al personal profesional que trabaja? Profesional de la institución judicial. Sí, si vieras que sí existe una conciencia sobre la necesidad de un enfoque diferenciado. Sí existe una conciencia, por lo menos en algunas de las personas, de que sí se requiere un enfoque de género y que se requiere un enfoque diferenciado. Incluso en algunos casos hicieron mención a que se requería un enfoque diferente por parte de la intervención del PANI, ¿verdad? Porque sí existe esa conciencia de que hay necesidades no cubiertas y de que hay situaciones que deberían mejorarse. Pero en cuanto a las personas privadas de libertad, no, porque como lo decías, la mayoría tienen poca conciencia por su nivel educativo, tienen poca conciencia de qué tanto tienen acceso a derechos, y
y menos para las personas menores de edad, ¿verdad? Consideran un privilegio el hecho de poder tener a sus niños y niñas con ellos en el centro penal, entonces no se sienten empoderados para reclamar ningún tipo de derecho hacia las personas menores de edad. De hecho, como mencioné, cuando les preguntas que cuáles son los derechos de las personas menores de edad, las que pueden hacer una mención, hacen una mención vaga, pero en la mayoría desconocen cuáles son los derechos que tienen las personas menores de edad. Lo que mencionan es que tienen derecho a estar ahí con ellas, no más que eso. Por eso es que es muy importante ese proceso de capacitación, ¿verdad? Muy importante ese proceso de difusión, porque al final las personas que estamos fuera de los centros penales nos vemos impactados por los temas de noticias, por las campañas de difusión que hacen las instituciones, por las campañas de difusión que hacen las ONG, ¿verdad? Las campañas que hace el mismo PANI, pero las personas que están privadas de libertad no tienen acceso a esa información. Entonces, sí debe haber un esfuerzo puntualizado y diferenciado en difusión y en conocimiento del tema de derechos humanos de las personas menores de edad para las personas que viven en condición de privación de libertad. Claro. Imagínate que lo peligroso de eso, lo triste de eso y quizás lo inhumano de eso, de la ausencia del conocimiento de los derechos, es que no se sabe que se vive sin dignidad humana. Es decir, son personas que viven y pueden sentirse felices y no saben que su dignidad como personas, como seres humanos, está siendo masacrada por el mismo Estado, que es quien obviamente lo hace, que no crea las condiciones para que esas personas puedan ejercer plenamente todos sus derechos, ni siquiera uno que es elemental, el derecho a la educación, que es justamente lo que le va a permitir conocer los derechos para exigirlos y vivir en una vida plena. Claro, efectivamente ahí el Estado juega un rol que no está cumpliendo, ¿verdad? Y hay esfuerzos que no se están haciendo. Como parte de esta investigación, uno de los entregables era entregar una serie de recomendaciones para lograr, digamos, llenar algunos de estos vacíos. Y como te decía, desde mi perspectiva son acciones ejecutables que no tendrían mayor costo presupuestario, que no implican esfuerzos más allá de los esfuerzos políticos, que sí requieren esfuerzos, claro que sí, cualquier ejercicio de este tipo requiere un esfuerzo, pero que son ejecutables y que podrían llevarse a cabo si existiese la voluntad política para hacerlo. También es un reto, Enar, esto que estás planteando, es un reto para la misma UNED, porque la UNED tiene muchísimos programas en centros de personas privadas de libertad y lleva mucha educación a centros privados de libertad. Creo que lo que estás planteando es, bueno, tiene la carrera para agentes policiales, para criminólogos, personas en criminalística, y estás planteando un reto de formación, porque es desde la preparación universitaria en donde estas personas deben tener las herramientas y la sensibilización para saber que los derechos humanos aplican por igual a todas las personas, que son derechos, y que además la importancia que tiene es que reivindican a la persona como en su dignidad. Y esto claro, es algo que tiene que estar claro y es un reto para las universidades. Perdona que te interrumpí. No te preocupes. Sí, efectivamente, así es. Pero bueno, yo creo que este tema que tocas es muy característico de nuestra realidad educativa y de nuestra realidad como sociedad. Primero, porque, como decías, no sé si te acordás que en el periodo anterior hubo un intento de establecer la educación en derechos humanos desde la educación primaria y hubo una increíble corriente conservadora que se opuso a que esto sucediera. Y esto sucede, o sea, si no queremos que nuestros niños aprendan de derechos humanos, o sea, no queremos que aprendan, ¿no? Es inconcebible creer que alguien no quiera que tus hijos e hijas aprendan sobre derechos humanos. Y es muy triste, efectivamente, y creo que tocas un punto muy importante. Sí, las universidades, todas, pero las estatales que
que cumplen un rol desde el Estado, sí deberían tener dentro de su currícula por lo menos cursos básicos de derechos humanos que por lo menos logren sensibilizar a cualquier profesional de por qué los derechos humanos son un ejercicio transversal del Estado y que el Estado está en una obligación de aplicarlos de manera transversal en cualquier momento. Y la otra cosa muy importante es que los derechos humanos evolucionan, ¿verdad? Que lo que se reconoció en 1940 como derechos humanos no es lo mismo que se está reconociendo ahora. Entonces, que necesitamos estar en una constante formación y que debemos aprender y sensibilizarnos sobre estos temas, justamente porque los derechos humanos buscan proteger a las personas en su totalidad de los abusos del Estado y de los grandes actores dentro de nuestra sociedad. Entonces, si no tenemos conocimiento sobre estos derechos, es muy poco lo que podamos hacer para exigirlos. De hecho, pusieron ahora un comentario ahí en el Facebook. Mariela hacía un comentario y decía que no podemos exigir los derechos que no conocemos. Efectivamente, esto sucede, ¿verdad? Un esfuerzo que tenemos que hacer desde la academia es justamente realizar difusión y conocimiento sobre el tema de derechos humanos para que las personas estén en la capacidad de exigirlos. Ahora, ¿cuál es el interés en que no los conozcamos y en que no estemos sensibilizados? Pues esa pregunta podemos hacerla nosotros y contestarla nosotros mismos, porque esto no sucede. Sí, correcto. Estoy de acuerdo. Y creo que mucho de la oposición de la que vos hablas y de la que hiciste referencia cuando se quería formar en derechos humanos, tiene que ver y pasa por cuando se moralizan los derechos. Y los derechos se moralizan cuando pasan por los cuerpos y cuando se reconocen los derechos en los cuerpos. Y ahí pasamos al tema de género y hablamos específicamente de los derechos de las mujeres, ¿verdad? A decidir sobre cosas, sobre sí mismas, tomar sus propias decisiones. Y también a nivel de las elecciones sexuales y opciones sexuales o de género que tengan las personas. Yo creo que ese es el punto que moviliza muchísimo el no querer promover el tema en derechos humanos, porque en la medida que las mujeres especialmente podamos salir adelante y podamos reivindicar plenamente nuestros derechos, sí o sí vamos a cuestionar el sistema, porque vamos a generar nuevas condiciones en las relaciones de poder. Claro, pero entonces mira lo peligroso de esto, porque desde un tema muy específico estamos cerrando y negando posibilidades a muchas otras poblaciones. Por una coyuntura muy específica y por algo en lo que no estamos de acuerdo desde nuestra ideología personal, estamos dispuestos a invisibilizar a poblaciones como estas. Al final, ¿qué tanto la sociedad, qué tanto nosotros que estamos afuera, que nunca hemos estado en una prisión, que nunca hemos visitado a una persona en un centro penal, estamos conscientes de que hay un centro penal en este país en el que crecen y nacen personas desde los 0 hasta los 3 años? No lo conocemos, no sabemos, y menos sabemos en qué condiciones, ¿verdad? O sea, hay un tema de invisibilización, y este tema de invisibilización justamente pasa por eso que decís, por un tema de ideología, porque yo pienso diferente, porque yo pienso que creo que el ejercicio que debemos hacer es justamente salirnos desde esta visión y entender cómo nuestra posición personal puede afectar a personas que no tienen ninguna relación con estos temas, y cómo hay personas que están siendo invisibilizadas, personas olvidadas, niños y niñas que están en una condición de vulnerabilidad en un centro penal, porque nosotros nos oponemos a que se informe, a que se eduque en derechos humanos, porque tenemos una visión específica de cómo debe manejarse el mundo. Se nos olvida que desde esa visión estamos perjudicando a poblaciones que están siendo invisibilizadas. Y los estereotipos que recaen sobre las mujeres privadas de libertad y sobre las mujeres que tienen una vida sexual diferente y han tenido diferentes hijos o han tenido diferentes parejas. Hay un montón de estereotipos que recaen sobre eso que son absolutamente negativos. Bueno, aquí tenemos un comentario, dice Mariel Vargas: si no se conocen los derechos, no se reconoce que se vulneran ni se pueden exigir.
falta compromiso del Estado y de los y las profesionales para sensibilizar y evidenciar la importancia de los derechos humanos. Mario Araya dice, en la investigación se logró identificar en la narrativa de los actores institucionales la desinstitucionalización como una alternativa viable que asegure tanto los derechos de las mujeres como el derecho superior del menor, considerando además que las mujeres se encuentran y provienen de entornos que las vulneralizan. Mira, la respuesta a esta pregunta sería que no. O sea, en ningún momento se habló de la posibilidad de desinstitucionarlas como una posibilidad para atender de mejor manera a las personas menores de edad. Este no es un tema que esté en este momento en discusión, o sea, no hubo, digamos, referencias a estos temas en el proceso de investigación. Hubo referencias a la necesidad de mejorar las condiciones, a la necesidad de establecer mejores accesos, de establecer convenios, etcétera. Incluso en algunos casos, como ponía ahí, contradicción entre lo que dicen las personas privadas de libertad y lo que dice el Estado o las personas que representan el Estado en estas instituciones. Pero no hay un discurso que haga, que evidencie algún interés por generar un esfuerzo de desinstitucionalización como un esfuerzo para garantizar los derechos de las personas menores de edad. Pareciera entonces que al final de cuentas no hay, en el derecho costarricense no hay una proporcionalidad entre el delito que se comete, la pena que se impone y su relación con el principio del interés superior del menor, que el interés superior del menor es el que debe privar la toma de decisiones, porque estamos hablando de derechos humanos, de derechos fundamentales, que están por encima del ordenamiento jurídico. Entonces, como que pareciera que no hay como una proporción. Eso debería revisarse también desde ese punto de vista. Sí, mira, bueno, desde ese punto de vista te diría que requeriría un análisis más jurídico y no me sentiría yo en la posición de hacerlo. Pero creo que sí es súper importante hacerlo y justamente definir cuáles son los principios que están rigiendo la toma de decisiones y la constitución de leyes. Ahora, lo que decía al cerrar la presentación es lo que me parece que es muy importante, y es que a partir de la respuesta que dé la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Porque la Comisión le planteó justamente este tema, porque este no es un tema que se está dando en Costa Rica, esto es una realidad global, ¿verdad? Hay cárceles en toda Latinoamérica y por lo menos lo que conozco del proceso, algunas en unas condiciones mucho peores que las de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, esto es una situación que tenemos a nivel latinoamericana o americana. Entonces, la respuesta que dé la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a este tema es sumamente relevante, porque va a obligar al Estado, a los estados y al costarricense en particular a tomar acciones específicas que garanticen la protección de los derechos humanos de las personas menores de edad que están en privación de libertad y de las mujeres que están en periodo de lactancia o que acaban de dar a luz, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esa respuesta va a venir a subsanar esos vacíos que de alguna manera encontramos y que entonces ya no puede haber una respuesta ambigua de quién es responsabilidad o quién no, porque la respuesta de la Corte debería venir a subsanar este vacío y a establecer suficientemente el deber del Estado en estos foros. Estoy de acuerdo, totalmente. Tenemos otro comentario de Mariel Vargas. Dice, gracias, Enar, por aportar con una investigación tan completa y relevante para las personas menores de edad. Es parte del esfuerzo por visibilizar los derechos humanos. Maricruz Núñez Sandoval dice, qué tan importante dar voz a los que no tienen. Gracias, Enar, por visibilizar el tema. No, muchas gracias a ustedes por estarnos acompañando el día de hoy. Y efectivamente, este es un esfuerzo que estamos haciendo por dar a conocer la investigación y que estamos llevando a las diferentes instituciones que están involucradas, porque realmente sí tenemos un papel que cumplir en dar a conocer estas situaciones y en dar voz justamente a las personas que están
invisibilizadas. Muy bien. Tony Marín dice, excelente presentación. ¿Cuál es el papel de los familiares? Es lo que pregunta. Agradezco si se puede referir y ampliar el papel de los familiares en este proceso tan complejo. Ajá. El papel de los familiares en el proceso de las personas menores de edad. Voy a tratar de responder tu pregunta para ver si la comprendí. Una de las preguntas que hice en el proceso fue consultarle a las mujeres privadas de libertad si tenían relación con el papá de la persona menor de edad. Solamente 2 reportaron que ese caso existía. En algunos de los casos reportan tener familia y de hecho son estos familiares los que llevan, por ejemplo, juguetes o la ropa a las personas menores de edad. Las personas privadas de libertad tienen derecho a una visita semanal como cualquier otra persona privada de libertad. Entonces, en esta visita semanal las personas pueden ingresar, los familiares pueden ingresar al centro, a la visita al módulo materno infantil, que está separada de la visita general del centro penal. Y además existen permisos para que la persona menor de edad pueda salir a visitar a su familia. Esto sí requiere un permiso del PANI, ¿verdad? Y hay una intervención del PANI en asegurar que la persona familiar pues cumpla algunos requisitos, etcétera, pero sí existe ese proceso para que las personas familiares se acerquen a las personas menores de edad. Muy bien. Vamos a ver, no hay más preguntas acá. Bueno, yo, Enar, me quedo con varios retos. Digamos, creo que le planteaste un reto muy interesante a la universidad, a la UNED específicamente, por el trabajo que tiene en los centros penales y por las carreras que da la misma universidad. Estamos ahorita en el Congreso Universitario, que empezará en unas pocas semanas. Y bueno, desde el Centro Agenda Joven, específicamente Argentina y yo, una de las ponencias que vamos a presentar tiene que ver con procesos de formación en derechos humanos. Y creo que después de escucharte a vos, de ver los resultados de tu investigación y de ver un efecto puntual de la carencia de conocimientos y de formación en derechos humanos de las personas que operan el derecho, ¿verdad? A través del sistema judicial costarricense, pues creo que hay un énfasis importante que debemos darle a esa ponencia que vamos a trabajar en el tema de derechos humanos. Así es que, no sé, aquí Mario Araya, muchas gracias, Enar, un excelente trabajo para finalizar. Y de mi parte, Enar, feliz y de verdad agradecerte un montón que hayas querido compartir tu trabajo con la comunidad nacional, en definitiva, ¿verdad? Por medio de nuestro Centro Agenda Joven. No, al contrario, Nora, muchas gracias a vos por la invitación y por el espacio. Para mí ha sido todo un gusto y un honor. La tesis está en la biblioteca de la UNED, está disponible a través del acceso de la UNED, entonces si alguien quisiera revisar el trabajo completo y revisarlo con más detalle, pues puede hacerlo. Agradezco muchísimo a todas las personas que nos acompañaron. Efectivamente, este es un tema del que nosotros debemos sensibilizarnos, estar más atentos, vigilar más el rol del Estado, ¿verdad? Definir, ver qué están haciendo las instituciones. Como ciudadanos somos responsables también del accionar de las instituciones y colaborar en lo que nos sea posible. Así que gracias por todo el espacio. Gracias por la invitación y espero que el Congreso sea muy exitoso. Gracias, Enar. Y ya hiciste un gran aporte a ese Congreso y a la formación. Un abrazo grande. Muchas gracias. Igual, querida.